Saludos a todos y a todas y bienvenidos. Soy el licenciado Rafael Cintrón Perales y seré su facilitador o profesor en este curso denominado como BUSI 204 o Derecho Mercantil. En mi vida profesional soy abogado notario con más de 20 años en práctica privada. Por un tiempo, sin embargo, fui subsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y asesor legislativo del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. También, desde el año 2003, he sido profesor o facilitador para el sistema universitario Ana G. Méndez, dando varios cursos, entre ellos este que vamos a comenzar. Esta presentación trata sobre el taller número 1. Durante esta estaremos presentando los objetivos del taller y los temas correspondientes al mismo. No obstante, antes de iniciar o entrar en la materia del taller número 1, es importante tocar varios puntos. Número 1. Deben haber entrado a Blackboard para ver la presentación sobre los objetivos generales del curso, su descripción y las normas aplicables a este. También deben haber visto la tarea que deben presentar en o antes del taller número 1 y lo relacionado al diario reflexivo, el cual deben entregar el próximo lunes 31 de agosto, o sea, luego de haber visto esta presentación y de reunirnos de forma virtual el sábado 29 de agosto. La reunión virtual será de 5:30 a 7:30 p.m. En esta reunión estaremos contestando sus preguntas, aclarando dudas sobre los temas presentados en el taller número 1, o sea, en esta presentación, y coordinando la tarea para entregar en el taller 2, así como las formas de evaluación del curso. Les adelanto que es muy probable que demos 2 exámenes según se establece en la descripción y objetivos del curso de 25 puntos cada uno. Estos exámenes serán de escoge y cierto y falso y los pondré en Blackboard luego del taller 1 y del taller número 2. O sea, esos exámenes tratarán sobre los conceptos discutidos en cada uno de esos talleres. El examen número 1 deberá ser contestado y sometido en o antes del segundo taller y el examen número 2 debe ser contestado y sometido antes del tercer taller. Las otras herramientas de evaluación del curso serán, número 1, como se estableció en la presentación de bienvenida, la asistencia y participación según indicado, como ya les mencioné, en la presentación sobre la descripción del curso que fue sometida y deben haber visto a través del Blackboard, y un informe oral y por escrito del tema que elijan de un listado que les voy a someter para el próximo taller, o sea, en o antes del taller número 2. El informe oral será en grupo, pero el trabajo escrito será entregado de forma individual. Este sábado discutiremos cómo serán presentados los informes orales y los trabajos escritos. Indicado lo anterior, pasemos ahora a la presentación del taller número 1. Los objetivos específicos, al final del taller, ustedes deberán conocer la evolución y el concepto del derecho general, definirán la organización política de Puerto Rico y la distribución de poderes entre las distintas ramas de gobierno, reconocerán las distintas fuentes del derecho y analizarán los principios básicos de la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Además, identificarán el concepto de sujeto de derecho, o sea, persona natural y persona jurídica en nuestra jurisdicción, conocerán los conceptos de derecho público y derecho privado, conocerán y analizarán el concepto de capacidad jurídica, en otras palabras, ¿qué significa eso? Identificarán las restricciones a esa capacidad jurídica, entre estas la minoridad, demencia, prodigalidad y la embriaguez habitual, y conocerán el concepto de emancipación y los distintos tipos de emancipaciones reconocidos en Puerto Rico. Como les mencioné, va a haber un trabajo investigativo final que va a dividirse en dos partes, un informe oral, ¿verdad?
tema bajo estudio se presentará de manera oral en el tercero, cuarto, quinto taller, según sea asignado. Esto también va a depender del número de estudiantes que tenga el curso. Y cada estudiante entregará material impreso relativo a su tema durante el transcurso de su presentación oral. En otras palabras, ustedes van a tener que preparar algo por escrito y someterlo a los demás compañeros para que le den seguimiento durante la presentación oral. Esto no significa ni se entiende que es el informe. El informe es otro asunto a entregar. Si continúan con ese 100% que inician al principio de clase o dependiendo del esfuerzo y la dedicación que ustedes les den al curso, lo bajan o lo mantienen. Bien, ya hemos hablado del informe escrito, lo vuelvo a presentar, aquí tienen lo que va a contener, pero vuelvo y les repito, esto lo vamos a elaborar un poco más el sábado, si Dios lo permite. Así que vamos entonces a continuar con el taller 1. Primeramente vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de lo que es el derecho, ¿verdad? De qué consiste el derecho. Muchas veces piensan eso es un asunto de abogados y de legisladores allá, ¿no? El derecho es una forma de organizar nuestra sociedad, de organizar nuestro comportamiento, de manejar nuestra forma de comportarnos con los otros ciudadanos y con el Estado. Así que es importante. Máxime si nosotros vamos a estar en un área donde vayamos a dar servicio a las personas, pues tenemos que cumplir con una serie de leyes ya establecidas y reglamentos. Vamos a ver ese orden jerárquico, cómo es que aplica, para que entonces nosotros podamos cumplir con esas leyes y que nuestro negocio o el negocio que administremos o para quien trabajemos no se afecte. El concepto del derecho, ¿verdad? De dónde nos viene esto que se conoce como derecho, nos nace en el periodo neolítico. Neolítico es el último periodo el periodo neolítico es el último periodo de la edad de piedra que comprende desde el año 6000 a.C. al año 2000 a.C. La palabra neolítico se traduce del griego como piedra nueva. Y surge, ¿verdad? Una de las características más relevantes es que la población dejan de ser nómadas y se consolida el sedentarismo, o sea, se asientan en un lugar. Antes pues eran cazadores, recolectores y se pasaban moviendo de un sitio a otro. Una vez el ser humano se organiza, perdón, se estabiliza en un sitio, pues entonces empieza a organizarse, ¿verdad? Se asienta en un área y entonces el hombre empieza a crear reglas, ¿verdad? No tanto escritas, pero verbales, y empieza a organizar su comunidad, ¿verdad? Empieza a crear aldeas, pueblos y a la misma vez pues crea unas reglas básicas para el comportamiento de sus integrantes. Durante este periodo, los primeros movimientos del desarrollo del derecho, con la llegada al derecho romano, es la base del derecho vigente en muchos países del mundo. En otras palabras, este periodo del neolítico sigue evolucionando y entonces llega al periodo que es el más fuerte que nos asiste, el más fuerte que nos impacta, que es el periodo del derecho romano. Roma tuvo un imperio donde su ley era la ley máxima, incluyendo para sus ciudadanos y para las personas que ellos dominaban, ¿verdad? Pues entonces ese derecho romano es la base para muchos derechos que se desarrollan a través del mundo, incluyendo Puerto Rico. Continuamos con el desarrollo histórico. El derecho romano es el que da base al surgimiento de la historia del derecho, ya que de aquí nace la legislación civil, no solo en Europa, sino que incluye toda la América Latina y eso incluye a Puerto Rico. Surge el concepto de codificación de las normas jurídicas y la recopilación de la jurisprudencia. ¿Qué significa esto de codificación? La codificación es una agrupación orgánica, sistemática y completa que generalmente se llama código
y es donde se recopilan las normas que se refieren a una misma materia. Por eso nosotros tenemos, ¿verdad? A modo de ejemplo, el Código Civil, tenemos el Código Penal, el Código de Rentas Internas, porque esos códigos lo que hacen es acumular, organizar todas las leyes relacionadas a un tema en un mismo lugar. Continuamos. El ordenamiento jurídico que contribuye a la formación del derecho occidental, perdón, o sea, de la parte donde nosotros estamos, como les mencioné, el derecho romano, posteriormente el derecho canónico, principalmente el de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y finalmente el derecho germano, que es el que sucede, ¿verdad? Viene después del derecho romano. Vamos a ver esa evolución, cómo es que afecta nuestro derecho vigente hoy en día. El derecho puertorriqueño, ¿verdad? Nuestro derecho proviene de España, mayormente. Ha sufrido unos cambios, pero en sus inicios proviene de España, donde nos llega el derecho civilista, que nos nutre o nos funciona o nos sirve desde el 1492 hasta el 1898, que es el que surge el cambio de soberanía de los Estados Unidos, adquiere a Puerto Rico como una posesión territorial, y entonces en lugar de aplicar el derecho civilista, aplica el derecho común, que vamos a ver en detalle qué significa eso. ¿Ven? Y este derecho común, combinado con el derecho civilista, porque en Puerto Rico no se ha dejado de tener un derecho de origen español, ¿verdad? De la característica del derecho que nos proviene de España. Este derecho común nos influye desde el año 1898 hasta el presente. El derecho civilista versus el derecho común, ¿cuál es la diferencia? Derecho común también se conoce como el common law. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas de derecho? El derecho civilista es un sistema de derecho de origen romano, como ya lo hemos expresado, caracterizado por la codificación de preceptos legales. Es el derecho europeo continental, o sea, es el que mayormente se utiliza en Europa por las razones históricas que ustedes deben conocer. En cambio, el derecho común o el common law es el derecho común del pueblo inglés, o sea, del pueblo de Inglaterra, en contraposición al civil law o derecho europeo continental, que es el que está influenciado por el derecho romano. Frente a la codificación propia del sistema romano-germánico iniciada al principio del siglo XIX, el common law es un derecho fundamentalmente de origen judicial o judge-made law, o sea, por jurisprudencia o como los precedentes establecidos por las decisiones judiciales y por tanto fundado en el precedente, como les mencioné. Las leyes o los estatutos, el statute law, desempeñan un papel accesorio o secundario. Okay, vamos por paso. En el derecho civilista nace primero la ley. Y entonces cuando surge una controversia o algún problema, los juristas van a la ley y la interpretan. Buscan cuál era la intención de los legisladores al hacer la ley, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces, pues, lo que diga la ley, eso es lo que ellos interpretan y lo aplican a los hechos de un caso para resolver las controversias. En el derecho común o el common law, el derecho anglosajón, como también se conoce, es distinto, es casi al contrario o al revés del derecho civilista. En common law surgían los problemas, se llevaban las situaciones frente a los jueces y entonces los jueces tomaban una determinación basada en casos que ellos habían resuelto anteriormente. Por eso es que se habla del precedente. Lo que había sucedido anteriormente lo aplicaban al derecho, perdón, a la situación de hechos que tenían ante sí y entonces resolvían a base de ese precedente. Posteriormente, entonces lo que sucedía era que ese precedente, los legisladores o el sistema legislativo que tuviera el país que se regía por un common law, pues
cogían ese precedente y lo convertían en ley. Para resumir, en el derecho civil surge primero la ley y después su interpretación, y en el derecho común surge la opinión o la solución o la resolución que hacen los jueces, y posteriormente se recogen esos precedentes en leyes. Continuamos con el próximo tema. Burundanga jurídica. Recuerden que estamos hablando del derecho en Puerto Rico, que nos proviene de España, posteriormente desde 1898 para adelante nos proviene de los Estados Unidos, que es un sistema, o sea, tenemos un sistema civilista español y tenemos un derecho común o un common law que nos proviene de Estados Unidos, ¿verdad? Porque todos sabemos que Estados Unidos, en principio, sus 13 colonias fueron colonias de Inglaterra, y por lo tanto Inglaterra tenía el common law. Pues entonces esa mezcla de derecho civil y derecho común anglosajón, pues se conoce o se llegó a determinar o se llegó a denominar en Puerto Rico como una burundanga jurídica. ¿Y qué significa esto de burundanga jurídica? Que de hecho la palabra burundanga es una palabra africana, proviene de África. ¿Y qué significa eso? ¿Y quién utilizó ese término? Vamos aquí para ver si nos da bien. El término burundanga jurídica fue acuñado por primera vez por el gran jurista puertorriqueño y doctor en Derecho, don José Trías Monge. De paso, les quiero añadir que el doctor, el jurista y licenciado Trías Monge fue miembro de la Convención Constituyente que dio paso a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y posteriormente fue juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pues él fue el que acuñó este tema de burundanga jurídica. Trías Monge se refería a burundanga o batiburrillo jurídico, el resultado que se obtiene cuando los sistemas jurídicos se abren al extremo de rendir su carácter ante las aportaciones de otras tradiciones jurídicas. Trías Monge siempre fue un crítico del por qué nosotros adoptamos figuras del derecho común anglosajón cuando el derecho civilista las tenía. Y cuando, ¿verdad? Aquellos que hemos estudiado derecho vemos cómo figuras legales o del derecho español, derecho civilista, pues existían y podían utilizarse para resolver los casos que existían en Puerto Rico. Pues tras la llegada de los norteamericanos, pues empezaron a aplicar otro tipo de derecho que entonces se extendió de tal forma que lo que era una mezcolanza, ¿verdad? Esa burundanga, tú no sabías, y Trías Monge siempre fue un crítico de esta tendencia que en un momento dado se dio en Puerto Rico, principalmente ante el cambio de soberanía. Puerto Rico, y esto, ¿verdad?, es una cita, dice: Puerto Rico vive entre dos sistemas de derecho, el derecho civilista y el common law, perdón. El primero heredado de España y el segundo tomado constantemente del derecho de los Estados Unidos. Ambos sistemas de derechos difieren entre sí en innumerables doctrinas, procedimientos y condiciones. En otras palabras, no eran compatibles, y eso trae lo que es el choque de cultura, ¿verdad? El choque de tradición legal que estamos hablando aquí, donde pues habían unas figuras que se aplicaron por 400 años y de momento, siendo estas las figuras españolas, y de momento viene unas figuras del derecho común norteamericano y empiezan a chocar, y esto pues crea incertidumbre o creó incertidumbre en un momento dado. El resultado de este choque de sistemas, de visiones de derecho, pues nuestro derecho civil, ¿cuál es el resultado actualmente? Nuestro derecho civil está básicamente regido por un código que redactaron los españoles hace más de 110 años. Nuestro derecho penal sustantivo, o sea, el derecho penal, está regido en principio por un código
que se escribió en California, ¿bien? Pero no podemos perder de vista que California en un momento dado fue una posesión de España, ¿verdad? Y tenía en cierta medida este concepto de codificación, pero cuando nos llega a nosotros ya California pertenece a los Estados Unidos como un estado de la nación norteamericana. Bien, en cuanto al derecho penal, a nosotros en los sustantivos, la cuestión de los delitos, etcétera, eso nos rige o nos viene de la forma en cómo se ha hecho, nos proviene de California. Nuestro derecho penal procesal, o sea, las reglas que se aplican para llevar a cabo, y vamos a discutir lo que es un derecho procesal con un derecho sustantivo. El derecho sustantivo es básicamente el concepto, la norma que te da, la norma que te da un derecho, ¿verdad? La que establece un derecho, ese es el derecho sustantivo. El derecho procesal es cómo se pone en vigor ese derecho, ¿verdad? Pues el derecho procesal es en principio copiado del derecho penal procesal de Montana en Estados Unidos, pero también Montana, curiosamente, fue un territorio de España en algún momento dado. Pero nos llega a nosotros ya siendo parte Montana de los Estados Unidos. Nuestro derecho procesal civil, o sea, cómo podemos en función nuestro derecho, los derechos sustantivos civiles, se fundamenta en las reglas federales de procedimiento civil de los Estados Unidos, nuestras reglas de evidencia, o sea, el derecho probatorio de cómo se presentan las pruebas para usted demostrar un caso en los tribunales fueron tomadas del Código de Evidencia de California. Nuestro derecho corporativo proviene del estado de Delaware. Bien, así que usted, como pueden ver, y vamos a darle un momentito aquí para atrás, nuestro sistema de derecho tiene muchas vertientes de derechos distintas provenientes de España, que en un momento dado pues fue el país colonizador, y posteriormente nos provienen de los Estados Unidos, que como posesión o territorio de los Estados Unidos tenemos influencia de ellos. Pues así las cosas, el concepto de derecho fue evolucionando en Puerto Rico y principalmente nuestro derecho civil, o sea, el derecho que nos aplica a nosotros como ciudadanos de un Estado constituido, ¿verdad? Y organizado bajo unas normas. Pues a nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos afectan y qué cosas nos afectan? Pues es el derecho civil. Así seguimos, ¿verdad? Hasta que para la década del 50 Puerto Rico aprueba una constitución. ¿Cuáles fueron los antecedentes a nuestra constitución? O sea, a la constitución actual. Pues en primer lugar tenemos la ley Foraker del 1900 o la ley orgánica del 1900. Posteriormente, esta ley, perdóneme, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para organizar el gobierno civil de Puerto Rico, previo a esta ley. O sea, desde 1898 al 1900, Puerto Rico estuvo bajo un gobierno militar. En el 1900 se aprueba la ley Foraker para constituir un gobierno civil. Era un gobierno civil que estaba organizado y que estaba regido por los Estados Unidos, ¿verdad? Estuvo vigente esta ley, de la ley Foraker, que estuvo vigente hasta el año 1917. Esta ley, la ley Foraker, establecía un gobierno civil dividido en tres poderes. Estos poderes eran el poder ejecutivo, que era un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Teníamos un poder legislativo que era un consejo ejecutivo más una cámara de delegados. O sea, no es como ahora que nosotros tenemos un senado y una cámara de representantes. No, bajo la ley Foraker, nosotros lo que teníamos era un consejo ejecutivo más una cámara de delegados. El consejo ejecutivo, si ustedes escuchan esa palabra, ejecutivo, pertenece al poder ejecutivo. Bajo la ley Foraker, entonces, eran partes del poder legislativo los miembros del gabinete del gobernador de turno. Así que ya era como
un poder dentro de otro, ¿verdad? No había esa completa separación de poderes como existe hoy en día. Y finalmente estaba el Poder Judicial, que estaba compuesto por una Corte Suprema y los tribunales de distrito. Continuamos con la ley Foraker. La ley fijaba que los puertorriqueños elegirían cada 2 años por sufragio popular un comisionado residente. En otras palabras, el derecho de los puertorriqueños a escoger un comisionado residente proviene mucho antes de nosotros poder escoger a un gobernador, ¿verdad? Nosotros pudimos escoger a un gobernador en el 1948, un gobernador puertorriqueño, porque antes de eso los nombraba el presidente de los Estados Unidos con el consejo y consentimiento del Senado norteamericano, ¿verdad? Del Congreso norteamericano. Pues esta ley lo que establecía era que podíamos escoger un comisionado residente que, al igual que ahora, sin derecho a votar, y es miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. La ley Foraker creaba la ciudadanía puertorriqueña, y si bien la Asamblea Legislativa tenía plenos poderes y derechos de discutir y aprobar legislación que se aplica internamente o que se aplicaba internamente en Puerto Rico, todos los proyectos promulgados debían ser remitidos al Congreso de los Estados Unidos, quien se reservaba en aquel momento la facultad de anular esa ley aprobada por la legislatura en aquel momento de Puerto Rico, si lo tuviera por conveniente. En otras palabras, quien tenía la determinación final era el Congreso de los Estados Unidos. Mantengan eso en mente, porque vamos a ver más adelante que hoy en día, lamentablemente, tenemos algo parecido, aunque nosotros tenemos nuestra constitución vigente, tenemos nuestro sistema político vigente, pero vamos a ver cómo hoy en día tenemos algo que se asemeja a lo que está indicándose en este párrafo.